Marina Salazar entró en el Estrella Dorada con las manos temblorosas, más por el peso del pasado que por el frío de la noche. Ella sabía exactamente dónde estaba la cocina, las mesas y la mirada calculadora de quienes cenaban allí. Había trabajado como camarera en ese lugar los últimos meses, manteniendo la cabeza baja para pagar cuentas y sostener las memorias que aún la tiraban abajo. Cuando oyó el nombre de Eduardo Montalbán, reconoció antes la postura del hombre que su rostro, la arrogancia. Tenía un sonido propio, un leve golpeteo de tacón que parecía marcar territorio. Eduardo llegó con la presencia que exige atención, un hombre acostumbrado a doblar el mundo a su voluntad y a no recibir quejas. Traía consigo al hijo, Bruno, en un silencio que ya decía mucho más de lo que todas esas mesas podrían entender. Bruno observaba el lugar con ojos atentos y serenos. Su sordera no borraba la forma en que descifraba el espacio, los movimientos, las expresiones, la luz que daba en las copas. Eduardo, visiblemente impaciente con cualquier cosa que se le escapara del control, hizo un comentario alto, burlón, sobre la inutilidad de los signos, como si pusiera a prueba quién aceptaría su provocación. La propuesta llegó en voz baja, solo para Marina. Dinero para humillar, la amenaza velada de despido si ella se negaba, todo planteado como un desafío de poder. En ese instante, todo el restaurante aún no sabía que aquello sería una punzada que desgarraría más que una reputación. Marina sintió encenderse la vieja llama de otra vida, un nudo en el pecho que mezclaba miedo y una promesa gastada. Respiró hondo, sintió la cara caliente y aceptó, no solo por dinero, sino porque algo en la forma en que Bruno la miró le devolvió recuerdos que había ignorado durante 5 años. La cena empezó como una pequeña representación para los presentes. Platos alineados, copas tintineando, conversaciones susurradas que ahogaban cualquier sensación real. Eduardo dirigía la escena con gestos amplios, hablando fuerte sobre negocios, poder y estatus, como quien afirma una posición con la voz para que nadie dude. Bruno seguía las órdenes del padre con calma, acostumbrado a atravesar humillaciones en silencio, porque el silencio es, para muchos, un escudo cuando las palabras no se conceden. Marina se acercó a la mesa sabiendo que, si usaba la lengua de signos, no habría vuelta atrás. Sería un gesto público, expuesto ante la platea ingrata que cenaba allí. Cuando empezó a asignar, sus manos volvieron a moverse con la precisión antigua, cada señal cargada de técnica y cuidado que no ejercía desde hacía años. Bruno respondió con una pequeña sonrisa casi invisible, como si alguien finalmente hubiera notado su lugar en el mundo. Un reconocimiento simple y potente. Eduardo hizo un gesto ruidoso de desprecio, señalando la sala entera, esperando risas, esperando que Marina fallara bajo el peso de la prueba. Al contrario de lo que él planeaba, el lenguaje entre Marina y Bruno creció suave y firme. Las señas construían un puente que Eduardo nunca había entendido como necesario. En ese mismo instante, las miradas empezaron a cambiar. La curiosidad se volvió incomodidad, y la incomodidad se transformó en una tensión que crecía a mesa por mesa, porque lo que antes era entretenimiento para algunos, empezaba a mostrar claramente la fragilidad moral del anfitrión. Marina sintió las manos calentarse mientras seguía comunicándose con Bruno, porque cada gesto le devolvía una parte de sí que había enterrado junto con su hermano. Percibió que ya no temblaba, había firmeza en la forma en que movía los dedos, como si el cuerpo recordara por sí solo el camino que la mente intentó olvidar. Bruno, por su parte, empezó a relajarse por primera vez en la noche. Sus hombros dejaron de estar rígidos y pasó a seguir todo con un brillo en los ojos que delataba sorpresa mezclada con alivio. Poco a poco, la gente alrededor comenzó a prestar atención no por curiosidad, sino porque había algo diferente allí, algo humano, verdadero, que desentonaba con el ambiente pretencioso de ese restaurante. Algunas miradas se desviaron de Eduardo. Era como si su arrogancia empezara a perder espacio ante la conexión silenciosa y respetuosa que se formaba frente a todos. Marina sabía que cruzaba una línea que juró nunca volver a cruzar, pero también sentía que por primera vez en años aquello no dolía. Al contrario, liberaba. Eduardo percibió el cambio en el ambiente, incluso antes de entender el motivo. Sintió el control resbalarse de sus manos como agua fría. Era evidente que el hijo encontraba
encontraba más acogida en una desconocida que en su propio padre, y eso hirió su orgullo con una intensidad que no admitiría en voz alta. Con voz cargada de irritación, se tomó el trabajo de repetir para quien quisiera oír que eso no probaba nada, intentando recuperar la platea que empezaba a distanciarse emocionalmente de su postura. Pero nadie parecía dispuesto a reír más sus chistes, y eso le generó un malestar que atravesaba toda la mesa. Bruno, al notar la tensión del padre, desvió la mirada y volvió su atención hacia Marina, como quien busca un suelo seguro cuando el mundo alrededor parece a punto de venirse abajo. Y en ese instante, Marina entendió que ese joven nunca había sido realmente escuchado, y que estaba viviendo allí algo que, hasta entonces, le había sido negado toda la vida. Mientras seguía sirviendo la mesa, Marina notó que las señas fluían con una facilidad asombrosa, como si Gabriel estuviera ahí, guiando la memoria que ella intentó borrar. Cada movimiento despertaba recuerdos fuertes: la sonrisa del hermano al aprender algo nuevo, la paciencia con que corregía sus gestos y, sobre todo, el día en que ella prometió no volver a usar la lengua de signos porque el dolor era demasiado grande. Pero allí, ante Bruno, ese dolor se transformaba en algo distinto, casi como una oportunidad de honrar lo que había perdido. Sintió la garganta apretarse, no de tristeza, sino de reconocimiento. Ese chico necesitaba a alguien que hablara su lengua, y ella sabía exactamente cómo era crecer sin ser comprendido. El restaurante, que antes le parecía inmenso y lleno de ruidos, empezó a tornarse un espacio más íntimo, como si el foco de todos se estrechara en esos tres, y eso hizo a Marina consciente de que no era solo una prueba injusta de Eduardo. Aquello se convertía en un punto de ruptura para ella misma. Eduardo, al darse cuenta de que Marina no fallaría como él planeaba, cambió de táctica. Empezó a hablar aún más alto, como si quisiera competir con las señas, aumentando el volumen de su propia presencia para aplastar la delicadeza de esa comunicación. Comentó con desdén sobre empleados que no conocen su lugar y sobre caprichos de gente débil, intentando provocar una reacción que deshiciera el impacto creciente de Marina y Bruno. Pero en vez de eso, solo expuso su inseguridad, una inquietud que surgía cuando percibía que la narrativa se le escapaba del control. Algunos clientes cruzaron miradas incómodas, notando que aquello superaba el límite de lo aceptable. Bruno vio los labios de su padre moverse rápido, con agresividad, y desvió el rostro, sintiendo esa mezcla conocida de vergüenza e impotencia que siempre lo acompañaba en las apariciones públicas con Eduardo. Marina notó el cambio en el aire cuando Bruno bajó la mirada. Fue un gesto sutil, pero cargado de un cansancio profundo que ella reconocía a distancia. Había visto ese mismo tipo de retraimiento en Gabriel, en los días en que volvía del colegio fingiendo que todo estaba bien, pero cargando en las manos el peso de no ser comprendido. Esa expresión silenciosa de Bruno activó en ella una parte que no tenía que ver con el trabajo, con reglas o con el miedo a perder el empleo. Activó el instinto de proteger a alguien que ya había sufrido más de la cuenta. Entonces, Marina decidió actuar por impulso, sin pensar en lo que Eduardo haría. Puso frente a Bruno el plato con gestos lentos y respetuosos, explicando con señas lo que había ahí, como si le devolviera un pedazo del mundo al que siempre tuvo derecho. Bruno levantó la vista, sorprendido por la gentileza, y la forma en que sus hombros se relajaron de nuevo hizo a Marina ver que, sin querer, tocaba una antigua herida con cuidado. Y todo el salón pareció notarlo, aunque nadie dijera nada. Había un silencio extraño, cargado, como si todos asistieran a algo que no debían ignorar. Eduardo, molesto por esa conexión inesperada, se inclinó sobre la mesa y llamó la atención de Marina con un chasquido de dedos. Un gesto pequeño pero arrogante. Quería reafirmar poder, dejar claro quién mandaba allí, como si el simple sonido de ese chasquido pudiera volver a colocar a todos en los lugares que él consideraba correctos. Preguntó con desdén si ella se estaba divirtiendo demasiado, intentando ridiculizar el clima que se había formado. Pero Marina vio que, por primera vez en la noche, su voz interna no tembló ante esa intimidación. La culpa y el miedo que la habían acompañado durante años no tenían lugar en ese momento. Sintió el corazón acelerarse, no por pavor, sino
por la sensación de estar traspasando el límite invisible que había mantenido su vida tan pequeña. Y Eduardo, sin entender exactamente lo que ocurría, comenzó a sentir algo que rara vez lo visitaba: pérdida de control. La reacción de Eduardo solo aumentó la atención de las mesas alrededor. La gente intentaba disimular, pero sus miradas iban y venían como si siguieran un accidente a punto de ocurrir. Marina percibió que aquello ya no era solo una cena. Se había convertido en un escenario donde todos miraban la fragilidad de un hombre que siempre se enorgulleció de no mostrar debilidad. Y mientras Eduardo intentaba retomar el mando con comentarios cortantes, ella notó que Bruno empezaba a alejarse emocionalmente, como quien se protege instintivamente de otra humillación. Ese alejamiento silencioso, pero nítido, la golpeó profundamente, porque le recordaba exactamente cómo Gabriel se cerraba cuando alguien trataba su sordera como un peso. El corazón le apretó con fuerza, como si reviviera todo a la vez: la vergüenza que sentía Gabriel, la lucha que sostenía para existir en un mundo empeñado en disminuirlo. Y en ese recuerdo doloroso, Marina encontró la valentía que no sabía que aún tenía. No permitiría que Bruno pasara por eso sin alguien a su lado. Eduardo notó el malestar de los otros clientes y, en lugar de retroceder, decidió imponerse más. Alzó la copa, hizo un comentario sarcástico sobre empleados buscando atención y forzó una risa, esperando que los demás lo siguieran. Pero la risa no llegó, solo algunas miradas avergonzadas, otras claramente reprobatorias, y una tensión que aumentaba a cada segundo. La falta de respuesta lo irritó aún más, y lanzó una mirada dura a Marina, como si ella fuera responsable de desmontar la imagen de poder que mostraba sin esfuerzo. Bruno percibió todo eso y sintió una mezcla de vergüenza y culpa, aunque no había hecho más que existir como era. Y Marina, viendo esa culpa en sus ojos, comprendió que aquella noche debía ser distinta a todo lo que había vivido antes. Era el momento de romper el ciclo que destruyó a su hermano. Marina respiró hondo antes de volver a la mesa, sintiendo instalarse en el pecho un peso familiar, no de miedo, sino de responsabilidad. Sabía que, si retrocedía en ese instante, confirmaría todo lo que Eduardo creía sobre Bruno: que era incapaz, que debía ser silenciado, que nunca sería comprendido de verdad, y no soportaba la idea de repetir, aún sin querer, el abandono que sentía por no haber protegido a Gabriel como deseó. A cada paso sentía el calor de las luces del restaurante mezclado con el frío de la memoria, como si caminara entre dos mundos: el pasado que aún dolía y el presente que exigía coraje. Al llegar a la mesa, se aseguró de mirar directamente a Bruno antes de cualquier cosa, como quien dice sin palabras: estoy aquí. Ese pequeño gesto hizo que Bruno levantara el mentón, casi imperceptiblemente, pero revelando una fuerza que Eduardo nunca vio. Incomodado por ese intercambio silencioso entre ambos, Eduardo elevó aún más el tono de la provocación. Llamó a Marina de manera impaciente, preguntando si siquiera sabía lo que estaba haciendo, como si la competencia de ella fuera una afrenta personal. Pero Marina, distinta a antes, no apartó la mirada, sostuvo la suya un segundo más de lo que sería aceptable para alguien en su posición. Ese segundo bastó para que Eduardo sintiera algo extraño, casi desconcertante, como si esa mujer insignificante a sus ojos viera más allá de la fachada poderosa que él exhibía. Bruno observó la escena con el corazón acelerado, entendiendo que algo mucho mayor que una cena ocurría allí. Y en ese instante, Marina supo que ya no era posible volver atrás. Lo que hiciera a continuación definiría no solo esa noche, sino quizá el rumbo de la vida de Bruno. Marina percibió que la situación había llegado a un punto en el que el silencio comenzaba a hacerle más daño que cualquier palabra. Sentía todo el cuerpo tenso, como si cargara la responsabilidad de algo que no era solo de esa noche, sino de años acumulados. Años en los que vio a personas como Gabriel y Bruno tratadas como inconvenientes. Por eso, cuando volvió a asignar para Bruno, lo hizo con una delicadeza firme, como quien ofrece un trozo de seguridad en medio del caos. Bruno respondió con cuidado, aún tímido, pero con una confianza creciente que Marina notaba en los microgestos: la postura un poco más recta, la mirada menos evasiva, la respiración más tranquila. Y mientras ese intercambio ocurría, algunos clientes empezaron
a observar con interés genuino, ya no como curiosos, sino como personas que finalmente percibían que ese chico se comunicaba, no en el idioma del padre, sino en el suyo. Ese cambio de energía en la sala dejó a Marina aún más segura de que hacía lo que debía. Eduardo, sin embargo, sintió la presión aumentar como un peso sobre los hombros. No estaba acostumbrado a ser ignorado, ni a quedar en segundo plano en lo que consideraba su propia exhibición de poder. Al ver que la atención se desplazaba hacia Marina y Bruno, golpeó levemente la mesa, intentando recuperar la centralidad de la escena, pero el sonido resonó con menos autoridad de la que pretendía. Algunas personas, antes listas para reír cualquier comentario suyo, ahora evitaban mirarlo, como si desaprobaran lo que decía. Eso endureció su rostro y lanzó una mirada cortante a Marina, intentando hacerla retroceder con la fuerza del bochorno. Pero Marina no retrocedió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no le debía nada al miedo que la acompañó siempre. Marina notó que Bruno empezaba a respirar de forma irregular, algo casi imperceptible para otros ojos. Ella reconoció ese tipo de ansiedad. Había visto a Gabriel experimentarlo cuando estaba atrapado entre el deseo de expresarse y el miedo a ser ridiculizado. Entonces, con manos firmes, signó despacio, preguntando si él estaba bien, ofreciendo un espacio seguro en ese pequeño lapso. Bruno asintió levemente, pero sus ojos delataban una tormenta interior, como si guardara durante años la voluntad de ser tratado con humanidad. Marina comprendió que ese gesto simple, preguntar si estaba bien, tenía un impacto casi desproporcionado, porque tal vez nadie le preguntaba eso de verdad desde hacía mucho. Y ese entendimiento trajo a la superficie un dolor silencioso en ella, un duelo antiguo que nunca terminó de cerrarse. Eduardo, sin embargo, observaba todo con creciente irritación, como si cada intercambio de señas fuera una afrenta directa a su autoridad. Dijo algo sobre drama innecesario, poniendo los ojos en blanco como quien minimiza lo que le molesta. Pero su tono ya no producía el efecto que buscaba. Sonaba fuera de lugar, demasiado agresivo para el contexto. Algunos clientes fruncieron el ceño, otros desviaron la mirada y el ambiente se volvió casi palpable, una mezcla de desaprobación e incredulidad. Bruno notó ese cambio también, y eso lo conmovió de forma inesperada. Por primera vez parecía que quienes estaban alrededor veían lo que él siempre vivió, y Marina, al percibirlo, sintió que la historia de esa noche se le escapaba a Eduardo, y que quizás, por fin, alguien veía a Bruno como realmente era. Marina se acercó otra vez a la mesa con un cuidado casi instintivo, como si pisara un terreno emocional frágil. A cada paso sentía algo dentro de sí alinearse, como si después de años intentando enterrar su historia, permitiera que parte de ella emergiera. Bruno levantó la vista hacia ella antes de que llegara, y ese gesto la tocó profundamente. Era la mirada de quien, por primera vez, sentía que no estaba solo. Parecía buscar en ella una confirmación silenciosa de que lo que pasaba no era un error, no era exageración, era un derecho que nunca le dieron. Marina, con el corazón pesado pero alerta, signó simple: «Lo estás haciendo bien». Bruno respiró hondo, como si esas pocas palabras le devolvieran un poco de dignidad. Incomodado por el intercambio, Eduardo elevó aún más la provocación. Llamó a Marina con impaciencia, preguntando si sabía siquiera lo que estaba haciendo, como si su competencia fuera una afrenta personal. Pero Marina, distinta a antes, no apartó la mirada. La sostuvo un segundo más de lo tolerable para alguien. En su posición, ese segundo bastó para que Eduardo sintiera algo raro, casi desconcertante, que esa mujer que él consideraba insignificante veía más allá de su fachada de poder. Bruno observó todo con el corazón acelerado, percibiendo que algo más grande que una cena se desarrollaba allí. Y en ese instante, Marina supo que ya no había marcha atrás. Lo que hiciera definiría no solo esa noche, sino quizá el rumbo de la vida de Bruno. Marina sintió que el silencio empezaba a hacerle más daño que en cualquier palabra. El cuerpo entero le estaba tenso, cargando la responsabilidad de algo que no era solo de esa velada, sino de años acumulados. Años en los que vio a gente como Gabriel y Bruno tratada como un estorbo. Por eso, al volver a asignar para Bruno, lo hizo con una delicadeza firme, ofreciendo un trozo de seguridad en medio del caos. Bruno respondió con cuidado, tímido, pero con una confianza creciente que Marina
Marina notaba en los microgestos, la postura un poco más recta, la mirada menos esquiva, la respiración más tranquila. Y mientras ese intercambio ocurría, algunos clientes empezaron a observar con interés genuino, no solo como curiosos, sino como personas que finalmente percibieron que ese chico se comunicaba, no en la lengua del padre, sino en la suya. Ese cambio de energía en la sala confirmó a Marina que estaba haciendo lo correcto. Eduardo, sin embargo, sintió la presión como un peso mayor en los hombros. No estaba acostumbrado a ser ignorado, ni a quedar en segundo plano en lo que él consideraba su propia demostración de poder. Al ver que la atención se desplazaba hacia Marina y Bruno, golpeó levemente la mesa intentando recuperar la centralidad, pero el sonido tuvo menos autoridad de la esperada. Algunas personas, antes dispuestas a reír sus comentarios, evitaron ahora el contacto visual, como si desaprobaran lo que decía. Eso tensó su rostro y lanzó una mirada cortante a Marina, buscando que retrocediera por la fuerza del bochorno. Pero Marina no retrocedió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no le debía nada al miedo que la acompañó siempre. Marina notó que Bruno empezaba a respirar irregularmente, un detalle casi imperceptible para otros. Ella reconocía esa ansiedad. La había visto en Gabriel cuando estaba entre el deseo de expresarse y el miedo a ser ridiculizado. Entonces, con manos firmes, signó despacio, preguntando si quería una pausa, si necesitaba respirar, si todo era demasiado. Bruno contestó con un gesto mínimo, casi avergonzado, admitiendo que sí, que la situación lo consumía por dentro, aunque intentara mantenerse firme. Ese reconocimiento silencioso hizo a Marina recordar cómo Gabriel tenía miedo de admitir que sufría, como si eso lo volviera más débil a ojos de un mundo que nunca lo entendió. Con una calma que no sabía de dónde venía, Marina se colocó entre Bruno y el resto del salón, dándole segundos de protección, como un escudo humano improvisado. Y en ese breve instante, el chico pudo cerrar los ojos e inhalar profundamente, sin la mirada juzgadora del padre atravesando su paz. Eduardo vio ese movimiento e interpretó que le desafiaban su autoridad. Se inclinó en la silla, golpeando la mesa más fuerte de lo que quería, haciendo vibrar algunos cubiertos. Dijo algo sobre Bruno siendo dramático, como si su emoción fuera un inconveniente social que debía ser contenido. Pero el comentario no encontró eco. Algunos clientes negaron con la cabeza en desaprobación. Otros murmuraron en voz baja, mostrando que la paciencia colectiva se agotaba. La expresión de Bruno al leer los labios del padre fue devastadora. Una mezcla de tristeza profunda y resignación. Marina sintió el estómago revolverse, como si reviviera la sensación al perder a Gabriel. La percepción de que alguien se desmoronaba por dentro y nadie hacía nada. Marina sintió un impulso visceral que la empujó a hacer algo fuera de protocolo, más allá de los límites que se impuso tras la muerte del hermano. Se volvió hacia Bruno y con la mayor sensibilidad posible signó que no tenía que soportar eso sola, que nadie debería ser menospreciado por quien supuestamente lo ama. Bruno parpadeó varias veces, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir, porque esa frase, simple, directa, humana, era algo que nunca oyó en su propia lengua. Su rostro se ablandó de forma dolorosa, como si se desarmara por dentro después de años de contenerse. Marina, al notarlo, sintió una ola de emoción tan fuerte que desvió la vista un instante para recomponerse. Era como ver a Gabriel otra vez, en la misma lucha silenciosa por dignidad. En ese momento, todo el salón pareció contener la respiración mientras presenciaba algo íntimo e inevitable. Eduardo observaba con un malestar creciente que no pudo disimular. El control que tenía sobre la situación se desvanecía ante sus ojos, y su reacción natural fue intentar recuperarlo con gritos, aunque eso solo mostrara más su desesperación. Se levantó parcialmente, llamando a Marina abusa, diciendo que trascendía su papel de empleada e interfería en la dinámica familiar. Pero la palabra salió temblorosa, cargada de inseguridad, y no tuvo el efecto intimidatorio esperado. Los clientes, antes meros espectadores discretos, ahora lo miraban con reproche explícito, y por primera vez, Eduardo pareció notar que no era solo Marina quien se negaba a inclinarse, era toda la sala. Marina sintió que Eduardo estaba a punto de convertir la escena en algo aún peor, y su cuerpo actuó antes de que razonara. Dio un paso adelante, sutil pero firme, colocándose
como barrera entre él y Bruno. No había desafío en su gesto, solo protección, la misma que hubiera dado a Gabriel si hubiera tenido valentía entonces. Bruno vio eso y el impacto fue inmediato. Sus ojos se abrieron entre sorpresa y gratitud, como si alguien finalmente se pusiera a su lado sin pedir nada a cambio. Marina le signó rápidamente que todo estaba bien, que no necesitaba tener miedo, que nadie allí tenía derecho a tratarlo como un problema. Y cuando lo hizo, su voz interna, la que guardó silencio durante años, pareció volver a respirar. Viendo que había perdido el protagonismo, Eduardo intentó recuperar autoridad por la vía que le quedaba: humillar. Con una sonrisa cínica insinuó que Marina hacía escena para llamar la atención, como si su compasión fuera una performance calculada. Pero esa vez, la reacción del público fue casi inmediata. Una pareja en la mesa de al lado intercambió miradas. Indignadas, una mujer más atrás negó con la cabeza en clara desaprobación, e incluso uno de los camareros se acercó, tenso, como esperando que algo peor ocurriera. Eduardo notó esas reacciones, y por un segundo su expresión vaciló, un destello casi imperceptible de inseguridad. Era raro para él sentir la desaprobación de otros tan directamente, y ese leve temblor emocional, aunque intentara ocultarlo, no pasó desapercibido para Marina. Marina notó la grieta emocional en Eduardo, un mínimo fallo que decía más de él que todas las frases arrogantes de la noche. Era la primera vez que lo veía no como un hombre poderoso e intocable, sino como alguien profundamente inseguro, incapaz de manejar lo que no controla. Esa percepción no le provocó lástima, la dejó más convencida de que nunca debió aceptar vivir en silencio durante 5 años, enterrando su propia historia junto a la de su hermano. Volvió la mirada a Bruno y en ese instante le quedó claro que cada señal, cada paso hacia adelante era también una forma de reconstruirse. Bruno, al ver su firmeza, pareció recuperar algo de suelo. Su respiración se alivió y se fijó en Marina como apoyándose para no derrumbarse. La sala, silenciosa como nunca, seguía ese intercambio con una atención que iba más allá de la mera curiosidad. Incomodado por perder control frente a tantos testigos, Eduardo intentó retomar su postura de superioridad. Ajustó el traje, levantó el mentón y habló más fuerte, diciendo que aquello era ridículo, que nadie allí entendía lo que realmente pasaba. Pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Mostraba grietas, pequeñas roturas de ritmo, signos de alguien que descubre tarde que ya no domina el entorno. Cuando quiso lanzar otro comentario despectivo sobre la lengua de signos, una mujer en la mesa de al lado alzó las cejas y dijo en voz alta: «Eso no es apropiado». La frase resonó en el restaurante como un chasqueo. Bruno abrió los ojos, sorprendido de ver a alguien cualquiera enfrentarse al padre así. La intervención de la clienta cambió el aire del local por completo. Fue como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que todos pensaban, rompiendo el silencio que permitía a Eduardo mantener su postura de dueño de la situación. Marina vio su rostro endurecerse, no de rabia, sino de algo más raro en él: vergüenza. Intentó disimular, acomodando el reloj caro en la muñeca, con una sonrisa corta e incómoda, esperando que la gente riera para aliviar el clima. Pero nadie rió. Y esa ausencia de apoyo, esa falta de complicidad social, dejó a Eduardo expuesto de una forma que nunca había sentido en la vida. Bruno observaba todo con atención febril, casi sin pestañear, como intentando entender si aquello era real o terminaría en otra desilusión. Para él, ver a alguien enfrentar al padre era casi impensable. La autoridad de Eduardo siempre fue incuestionable, un muro contra el que se estrelló sin respuesta. Por primera vez sintió que tal vez no estaba tan solo en el mundo. El alivio empezó pequeño, un calor tímido en el pecho que creció al ver que otras personas reconocían la injusticia que vivió siempre. Marina notó ese cambio y signó lentamente: «No estás equivocado». Bruno apartó la mirada por un segundo, conteniendo las lágrimas, porque esa frase llevaba un peso que rara vez le permitieron sentir. Eduardo empezó a respirar con pesadez, como si el cuerpo respondiera al malestar que intentaba ocultar. Miró alrededor, buscando un gesto de apoyo, pero solo encontró distancia. Personas que antes lo saludaban con admiración, ahora evitaban mirarlo. Sus dedos tamborileaban nerviosos en la mesa, denunciando la inquietud que crecía. Para quien está acostumbrado a controlar cualquier ambiente, la sensación de no ser tomado en serio es casi
insoportable, y al volver la vista hacia Bruno, encontró a un hijo distinto, un chico que, aunque tembloroso, intentaba mantenerse erguido y existir pese a todo. Ese contraste lo desarmó de formas que no supo admitir, porque exponía cruelmente la distancia emocional que él mismo construyó a lo largo de los años. Marina observaba cada cambio con atención, sabiendo que el momento se acercaba a algo decisivo. Comprendía que Bruno estaba al límite emocional, pero también sabía que necesitaba sentir, al menos una vez, que alguien lo sostenía. Por eso se acercó un paso más y signó algo que jamás habría tenido coraje de decir en voz alta, pero que Bruno merecía recibir. Tienes valor, aunque él no lo vea. La reacción fue instantánea. La barbilla se le estremeció, el pecho dio un suspiro corto y se llevó la mano al rostro intentando ocultar las lágrimas que al fin brotaron. Marina sintió su propio corazón apretarse porque ese dolor le era demasiado familiar, y la sala, antes ruidosa, ahora estaba en silencio total, como respetando ese momento íntimo frente a ellos. Las lágrimas de Bruno no eran sonoras ni dramáticas, eran silenciosas y discretas, como las de quien aprendió a sufrir a escondidas. Marina reconoció esa forma de llorar, un dolor que no se derrama porque el mundo nunca supo acogerlo. Se inclinó un poco, acercando su campo visual al suyo, y signó con cuidado que respirara despacio, que no debía avergonzarse por ello. Bruno asintió, intentando controlar la respiración mientras secaba el rostro con rapidez y casi culpabilidad, como si mostrar emoción fuera un error. Esa recomposición la hizo sentir aún más empatía, porque recordaba exactamente cómo Gabriel hacía lo mismo, siempre ocultando cualquier señal de fragilidad. Y en ese instante, Marina tuvo claro que no solo estaba ayudando a Bruno, estaba honrando a su hermano con esa protección tardía. Eduardo miraba al hijo llorar, pero no reaccionó de inmediato. Por un breve momento hubo un choque silencioso, como si realmente viera a Bruno por primera vez, sin los filtros del orgullo, la frustración o la expectativa. Pero ese destello de humanidad duró poco, aplastado por la incomodidad de que su autoridad fuera cuestionada en público. Intentó recobrar el tono firme, diciendo que aquello era un exceso, que Bruno simplemente hacía un drama. Pero la frase sonó vacía, sin convicción, y varios clientes intercambiaron miradas indignadas, dejando claro que nadie creía esa versión. Eduardo lo notó, y la tensión en su rostro delató algo nuevo. La sensación de estar perdiendo no solo la situación, sino al propio hijo. Marina percibió el instante exacto en que algo cambió en el rostro de Eduardo. No era rabia ni arrogancia, era confusión, casi extrañeza al ver a Bruno reaccionar tan humano y vulnerable. Pero aún ante eso, Eduardo parecía paralizado, incapaz de gestos de cuidado. Miró a los lados incómodo por las miradas juzgadoras, buscando una salida digna a una situación que ya se le había ido de las manos. Mientras tanto, Bruno mantenía los ojos bajos, secándose el rostro tímidamente, como si esperara ser criticado de nuevo en cualquier momento. Marina, sintiendo el peso emocional acumulado sobre el chico, se acercó un poco más y signó: «Tienes derecho a sentir». Esa frase lo alcanzó como un alivio inesperado. Su pecho se expandió en un sollozo silencioso. Eduardo quiso intervenir otra vez, movido más por recuperar control que por verdadera preocupación. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se quedaron atoradas en la garganta, como si por fin hubiera comprendido que cualquier comentario solo empeoraría las cosas. Su silencio por sí solo ya representó un cambio raro, un signo de que algo en esa fachada firme empezaba a resquebrajarse. Algunos clientes miraban con empatía a Bruno, no al hombre que solía acaparar la atención. Un camarero joven se acercó un par de pasos, no para entrometerse, sino para estar disponible si Marina necesitaba apoyo. Y por primera vez, Eduardo pareció pequeño ante su incapacidad de acoger a su propio hijo. Marina sintió cómo el ambiente a su alrededor cambiaba, como si el restaurante contuviera la respiración. La propia presencia de Bruno, vulnerable y al mismo tiempo valiente, había transformado esa cena en algo más que un conflicto familiar. Era la verdad que siempre existió, pero nadie dijo. Ella vio a Bruno recomponerse, tembloroso, sí, pero respirando más estable. Decidió signar algo más profundo, tal vez nunca oído por él desde nadie: «Mereces respeto». La reacción fue inmediata. Bruno levantó la mirada despacio, y en sus ojos
ojos apareció un brillo que mezclaba sorpresa y dolor, como si esa frase abriera una herida y a la vez pusiera un vendaje. Marina sintió la garganta apretarse porque sabía el peso de esas palabras para alguien disminuido durante años. Eduardo asistió a la escena con creciente incomodidad y por primera vez en la noche no supo dónde poner las manos, cómo respirar o qué hacer con su cuerpo. No estaba habituado a situaciones en las que no fuera admirado, temido o respetado automáticamente. Ver al hijo recibir apoyo de desconocidos, apoyo humano y sincero, lo sacudía en formas que no sabía nombrar. Cuando intentó hablar, su voz salió más baja, casi vacilante, como si él mismo le resultara extraño. Pero antes de que terminara, una señora de cabello gris sentada unas mesas atrás dijo lo suficientemente alto: «El respeto es lo mínimo que un padre debe dar». La frase resonó en el salón y Eduardo palideció. La frase de la señora atravesó el restaurante como un golpe silencioso, firme e imposible de ignorar. Eduardo se quedó congelado un instante, incapaz de reaccionar, porque por primera vez alguien verbalizaba en público lo que siempre evitó enfrentar. La palabra padre le pesó más que el resto de la frase. Era como si le recordara un rol que solo interpretó por apariencia, nunca de verdad para Bruno. Marina observó cada microexpresión: la mandíbula apretada, el parpadeo demasiado rápido, la respiración corta, señales claras de alguien confrontado no por la camarera, sino por la realidad. Mientras tanto, Bruno permanecía en silencio, pero un silencio distinto al habitual. No era resignación, era casi ser visto por otros. Y en ese momento Marina supo que, sin discursos ni gritos, todo el restaurante se había vuelto aliado de ese chico. Eduardo intentó recuperar el control, pero sus palabras salieron flojas, sin fuerza, como si el peso de las críticas lo venciera. Murmuró algo sobre malentendidos, intentando suavizar la imagen que se deshacía frente a todos. Pero nadie aceptó su narrativa. El ambiente llevaba un juicio silencioso pero firme. Bruno vio ese cambio con mezcla de asombro y cautela, como quien no cree del todo que el mundo pueda ponerse de su lado, aunque sea un momento. Marina notó esa lucha en su mirada y con suavidad signó: «No tengas miedo». Por primera vez esa noche, Bruno pareció creer, aunque un poco, que tal vez estaba seguro. Marina sabía que aquello no era solo el presente, era años de silencio, dolores contenidos, intentos fallidos de Bruno por existir a su ritmo. Respiró hondo y con un gesto sereno pidió en señas que levantara un poco la cara, no para exponerse, sino para reconocerse. Bruno dudó, pero obedeció. Al levantar la barbilla, encontró no un público listo para juzgar, sino rostros atentos y amables que transmitían más comprensión de la esperada. Esa constatación lo conmovió. Su pecho se soltó en un suspiro que mezcló alivio y asombro. Marina aprovechó y signó: «El problema nunca fuiste tú». El impacto hizo que Bruno cerrara los ojos un segundo, como si necesitara absorber todo con cuidado para no quebrarse. Eduardo observaba con una angustia que no sabía manejar. Estaba acostumbrado a controlar narrativas, manipular ambientes, imponer versiones, pero allí nada funcionaba. La gente veía a Bruno, su sufrimiento y la crueldad indiferente que Eduardo cargaba como normal. Quiso decir algo, pero la voz le falló y eso lo enfureció. Su expresión alternaba entre frustración y vergüenza, atrapado entre dos realidades. Al fin dijo solo: «Bruno», sin saber cómo continuar. El hijo, por primera vez, no apartó la mirada. Solo lo miró esperando algo que Eduardo nunca supo dar. La mirada de Bruno, firme a pesar de las lágrimas, desarmó a Eduardo más que cualquier crítica externa. Había una pregunta muda, dolorosa, casi infantil: «¿Por qué nunca intentaste entenderme?». Eduardo sintió el estómago revolverse, no porque tuviera respuesta, sino porque se dio cuenta de que nunca ni siquiera la buscó. Intentó sostener la mirada, pero le resultó difícil mirar todo lo que ignoró por años. Marina permaneció al lado de Bruno, no como mediadora, sino como testigo, alguien que conocía el peso de una ausencia afectiva, y todo el salón pareció acompañar ese intercambio con respeto, como quien no quiere interrumpir algo tan íntimo. Eduardo abrió y cerró la boca varias veces buscando palabras inexistentes. Todo el discurso de superioridad, la imagen impecable, la narrativa de poder quedaban inútiles frente a ese chico que solo quería ser reconocido como persona. Quiso argumentar que no era así, pero se quedó en la mitad de la frase, percibiendo lo absurdo de justificarlo
lo injustificable. Bruno leyó sus labios y frunció el ceño, entendiendo que el padre intentaba suavizar lo irreparable. Marina observó la expresión endurecerse, como quien se da cuenta de que no debe aceptar disculpas vacías. En ese momento, decidió no callarse ante la tentación de Eduardo de maquillar la realidad. Marina dio un paso sutil hacia adelante, no para confrontar, sino para impedir que él distorsionara lo ocurrido. Alzó las manos despacio, aún enfocada en Bruno, sabiendo que Eduardo miraba cada movimiento, y signó algo que no necesitaba palabras para impactar: no mereces que nadie te lastime. Bruno la miró con ojos confusos, como si esa frase rompiera una lógica antigua, donde todo recaía sobre él, como si la culpa por no recibir amor fuera suya. Los clientes más cercanos se movieron en las sillas, conmovidos por esa brutal simplicidad. Era extraño, casi incómodo, ver una verdad tan grande, dicha sin voz, solo con gestos cargados de emoción. Y Eduardo lo sintió como una acusación directa, aunque Marina no lo mirara a él. Eduardo respiró hondo, intentando mantener el control, pero su expresión mostraba grietas demasiado grandes para ocultar. Percibió casi físicamente que su postura de autoridad se desmontaba, no por un ataque, sino por la humanidad colectiva, algo que nunca supo ejercer con su propio hijo. Al intentar justificarse, una palabra le tembló. Su voz dudó de lo que decía. Alegó que solo quería lo mejor, pero sonó como frase aprendida, usada tantas veces que perdió sentido. Bruno oyó eso y desvió la mirada al instante, como quien ya lo escuchó antes y siempre fue preludio de más dolor. Marina notó y sintió una indignación caliente subir, no de odio, sino de compasión por quien siempre fue responsabilizado por no encajar en un mundo que jamás lo intentó acoger. Marina notó que Bruno volvía a cerrarse, no por vergüenza, sino por cansancio de cargar una vida entera en pocos minutos. Sus hombros estaban tensos, la mirada fija en un punto de la mesa, como reuniendo fuerzas para no colapsar emocionalmente frente a todos. Ella se acercó un poco más, suavizó la postura y signó lo que él necesitaba oír: no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Bruno respiró tembloroso, como si esa frase lo cruzara por completo, liberando emociones que contuvo durante años. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esa vez no hubo culpa, solo cansancio. Y por primera vez, permiso. Marina sintió una ternura tan profunda que parpadeó rápido para no desbordarse. Eduardo miraba la escena con una sensación aplastante de desubicación. No sabía qué hacer con ese hijo que lloraba, con esa mujer que hablaba con las manos y, sobre todo, con la conciencia que empezaba a exigirle piezas que ignoró demasiado tiempo. Era incómodo saber que sus intentos de endurecer a Bruno fueron, en realidad, golpes que lo alejaron cada vez más. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Cualquier frase ahí sonaría pequeña frente a lo que el hijo necesitaba. Miró a Bruno y vio a un chico roto, no por sensibilidad, sino por negligencia, y por primera vez sintió vergüenza, no como imagen pública, sino como padre. Marina percibió que algo cedía en Eduardo, no un cambio total, ni un arrepentimiento explícito, sino una grieta real en su coraza emocional. Aún así, sabía que ese instante era de Bruno, no de la fragilidad recién exhibida de un hombre habituado a no contrariarse. Volvió la atención al chico, signando lenta y claro que podía respirar, que estaba seguro allí, aunque su corazón latiera fuerte y el cuerpo temblara. Bruno, aún intentando controlar las emociones, miró a Marina con mezcla de gratitud y desconfianza, como quien no sabe si creer que lo ven de verdad. Se llevó la mano al pecho tocando su corazón y negó levemente con la cabeza, diciendo sin palabras que lo intentaba, aunque fuera difícil. Marina respondió con el gesto simple pero cargado: lo sé. Eduardo acompañaba todo con la sensación de estar frente a una verdad que siempre supo pero nunca quiso afrontar. Bruno no era frágil, Bruno no era incapaz, Bruno no era un error. Simplemente nunca tuvo espacio para existir sin ser aplastado por la expectativa de ser algo que no podía y no necesitaba ser. Esa comprensión le pegó a Eduardo como un puñetazo inesperado, dejándolo sin aire por algunos segundos, como si finalmente entendiera la magnitud del daño que causó sin notarlo. Marina notó que Bruno empezaba a mirar alrededor, midiendo cuánto de su vulnerabilidad se había expuesto.
Era natural para quien aprendió a encogerse cada vez que mostraba demasiada emoción. Ella signó con calma que no tenía que pedir disculpas, que sentir no era una falla. Bruno asintió despacio y sus ojos se enrojecieron otra vez, pero esta vez había algo distinto. No intentaba ocultarse, solo intentaba existir. Los clientes lo miraban con respeto, sin juicios, algunos secando discretamente sus propias lágrimas. Marina sintió el lugar convertirse en un espacio de acogida para ese chico, aunque solo fuera por una noche que jamás olvidaría. Eduardo se secó el sudor de la frente con la mano, notablemente afectado, y miró a su hijo con una expresión tensa y desorientada. Quiso comenzar una frase, Bruno, yo, pero no encontró las palabras, porque nada de lo que dijo toda la vida se hizo en la lengua que Bruno realmente entendía. En ese momento, Eduardo sintió ese abismo. No era la sordera lo que los separaba, era su falta de esfuerzo. Esa realización lo golpeó, derrumbando la imagen interna de buen padre que hace lo necesario, y por primera vez tuvo miedo de perder al hijo, no por rebeldía, sino por abandono emocional. Marina percibió la vacilación de Eduardo como un pedido de ayuda silencioso, aunque él nunca lo admitiría en voz alta, pero ella sabía que no era su trabajo traducir esa culpa en consuelo. No era a ella a quien había que confortar, ni le tocaba curar al hombre que lastimó a su propio hijo. Así que, en vez de mirar a Eduardo, volvió la atención a Bruno y signó despacio si quería alejarse unos minutos, respirar en otro rincón del restaurante. Bruno pensó un instante, respiró y asintió con un gesto pequeño, tímido pero decidido. Marina entendió lo que eso significaba. Estaba eligiéndose a sí mismo por primera vez, aunque fuera mínimamente. Y cuando signó, vamos con calma, Bruno hizo algo que no hacía desde hacía tiempo. Se levantó sin esperar la aprobación del padre. Eduardo vio el movimiento e instintivamente levantó la mano como para impedir que el hijo se fuera, pero se detuvo. Comprendió que ya no tenía autoridad moral para ordenar nada. Cualquier intento de control sería otra violencia, y lo supo. Su mano quedó suspendida un segundo antes de caer, mostrando un cansancio que nunca mostró en público. Observó a Bruno levantarse, frágil pero decidido, acompañado por Marina, y por primera vez sintió que lo dejaban atrás por su propia falta de humanidad. Nadie en la sala juzgó a Bruno por irse. Al contrario, acompañaron el gesto con miradas suaves como quien reconoce ese acto de valentía. Y Eduardo, todavía sentado, sintió un vacío nuevo, la posibilidad de ya no ser parte de la vida del propio hijo. Marina caminó junto a Bruno hacia una zona más reservada del restaurante, junto a una pared de vidrio que mostraba la vista iluminada de Madrid. El chico apoyó las manos en el antepecho y respiró hondo, como si necesitara sentir algo concreto después de tanta emoción comprimida. Marina se quedó a su lado sin presionar, presente, ofreciendo la seguridad silenciosa que Gabriel siempre dijo bastaba. Alguien que no exige, pero que no se va. Tras unos segundos, signó con cuidado. Hiciste lo que pudiste. Eso es suficiente. Bruno mordió el labio tratando de contener más lágrimas, pero esta vez no parecía luchar contra ellas. Las dejaba caer despacio, casi con alivio. El reflejo de la ciudad en los vidrios amplificaba su vulnerabilidad, haciendo ese instante demasiado íntimo para ser interrumpido. Mientras tanto, al otro lado del salón, Eduardo permanecía sentado, inmóvil. Era como si la distancia de Bruno le hubiera arrancado el suelo bajo los pies, dejándolo expuesto a sí mismo. La ausencia del hijo tan cerca y al mismo tiempo tan lejos pesaba de una manera que ni dinero, ni estatus, ni miradas ajenas podían mitigar. Se echó hacia atrás en la silla, respiró hondo y sintió el pecho oprimirse, no por orgullo herido, sino por darse cuenta de que quizá empujó demasiado a Bruno durante años. El silencio alrededor suyo era casi ensordecedor, y por primera vez no supo cómo continuar. Había algo roto en ese instante, algo que nunca pensó que una cena pudiera revelar. Bruno siguió mirando la ciudad afuera, pero su atención estaba en sus emociones, tratando de entender lo que significaba por fin ser defendido por alguien. Marina lo observaba con ternura en silencio, comprendiendo que era la primera vez en mucho tiempo que él tenía espacio para sentir sin ser interrumpido. Signó algo breve y esencial. No está mal querer que te escuchen. Bruno asintió con más firmeza, como si esa frase encajara en un hueco interno que siempre estuvo vacío. Se pasó las manos por la cara intentando recomponerse, y al mirar a Marina se veía en sus
ojos gratitud e incredulidad, como si le devolvieran un trozo de dignidad robado. Marina, al verlo, sintió el corazón calentarse de una manera que no sentía desde antes de perder a Gabriel. En la sala, Eduardo finalmente se levantó, pero no con su postura rígida habitual. Parecía más pequeño, más lento, como si cada paso necesitara un esfuerzo emocional que nunca antes hizo. Al ver a Bruno y Marina junto al vidrio, se detuvo a unos metros sin saber si tenía derecho a acercarse. Era como si descubriera de pronto que no sabía ser padre. No así, no para ese hijo, no sin cambiar algo dentro suyo. El miedo a ser rechazado por Bruno, por primera vez, lo paralizó. Y allí, inmóvil, Eduardo experimentó la vulnerabilidad cruda que su hijo siempre sintió sin poder expresarla. Eduardo dio un paso vacilante hacia Bruno, pero volvió a detenerse, como si un límite invisible le impidiera avanzar. Por primera vez parecía entender que no podía ocupar espacio por derecho. Debía ser invitado, debía ganarse el estar allí. Marina notó su presencia y giró levemente la cara, no con hostilidad, sino con la claridad de quien no facilitará ese reencuentro. Bruno, al ver el movimiento, también miró al padre inseguro, casi perdido. Hubo un silencio denso entre ambos, lleno de cosas nunca dichas y otras dichas mal. Marina retrocedió apenas, dejando espacio para que algo, cualquier cosa, ocurriera entre padre e hijo. Eduardo intentó hablar, pero la voz le falló al principio, como si años de dureza hubieran oxidado su capacidad de ser honesto. Respiró hondo y finalmente logró decir con dificultad: Bruno, perdóname. Era una frase corta, aunque casi fea por su simplicidad, pero cargada de algo real, un peso que nunca puso en palabras. Bruno quedó inmóvil, absorbiendo eso despacio, como si costara creer que su padre pedía perdón de verdad. Marina observó la reacción y vio que el chico no sabía cómo responder, no por falta de ganas, sino porque nunca recibió algo así. Y en ese instante entendió que esa disculpa no curaba por sí sola, pero abría una grieta importante en el muro que siempre los separó. Bruno mantuvo la mirada en su padre, tratando de descifrar si el pedido era sincero o solo otra manera de controlar la narrativa. Pero había algo distinto en Eduardo, un cuerpo menos erguido, una respiración irregular, una mirada que por fin admitía no saber cómo reparar lo roto. Bruno sintió el pecho pesado entre dolor de siempre y un hilo tímido de esperanza, tan frágil que parecía que se desharía en cualquier momento. Pasaron unos segundos y al fin signó con manos temblorosas. No es tan simple. Eduardo entendió, aunque no supiera lengua de signos, porque el tono, el gesto y la expresión del hijo lo decía todo. Esa honestidad cruda llegó a Eduardo más que cualquier confrontación esa noche. Marina siguió la escena desde lejos, respetando el espacio que al fin empezaba a formarse entre ellos. Sabía que aquello no era una resolución, sino una apertura, un primer paso que solo tendría sentido si venía acompañado de cambios reales. Bruno giró la cara hacia ella un instante, buscando fuerza para mantenerse en pie en 1800 medio del torbellino emocional, y ella respondió con un pequeño gesto alentador. Después volvió la mirada a Eduardo y signó algo aún más doloroso. Ojalá hubieras intentado. Eduardo cerró los ojos un segundo, como si eso hubiera perforado una zona sensible que siempre evitó, y quedó claro que Bruno no necesitaba un espectáculo de arrepentimiento. Necesitaba verdad. Eduardo volvió a abrir los ojos despacio, digiriendo la frase que Bruno le dio. Una frase que desmontaba años de distancia y mostraba la raíz, la ausencia. No intentó defenderse, ni justificar, ni minimizar. Asintió lentamente con la expresión quebrada, como si por fin aceptara la responsabilidad que evitó durante tanto tiempo. Bruno vio ese movimiento con cautela, sabiendo que un gesto no es cura, pero sí un inicio. El salón ya había retomado su ritmo, pero algunos seguían mirándolos discretamente, como quienes esperan en silencio que algo se repare. Marina respiró hondo, sintiendo que ese instante, aunque doloroso, representaba un avance que nunca pensó presenciar. Bruno dio un paso atrás, como quien necesita recuperar su espacio antes de responder al padre. Miró a Marina buscando apoyo y ella le hizo un gesto simple: ve a tu ritmo. Esa seguridad pareció darle valor para mirar de nuevo a Eduardo. Signó algo breve y profundo: no te rindas conmigo. Eduardo tardó unos segundos en entender, no por las manos, sino por la expresión del hijo, y el pedido lo golpeó
con fuerza, como una súplica que nunca imaginó que Bruno aún hiciera. En ese instante comprendió que le daban una oportunidad rara, tal vez la única. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso del momento instalándose en el pecho, obligándolo a verse tal como era. No el millonario respetado, no el hombre influyente, sino el padre que falló donde más importaba. No respondió con palabras bonitas ni promesas vacías. Dio un paso adelante y con voz baja y ronca dijo lo único que podía sostener con verdad. Lo intentaré, Bruno. Bruno lo miró un par de segundos evaluando, sintiendo, pesando el significado, y aunque no sonrió, su expresión se suavizó. No era perdón, pero era una apertura. Marina observó ese pequeño desplazamiento entre ambos con un nudo en la garganta, porque a veces la evolución no es un gran gesto, sino el primer paso, lento, incierto, pero real. Y en ese momento supo que hizo lo que tenía que hacer. No salvar a nadie, sino permitir que la verdad por fin apareciera. Bruno se volvió hacia Marina y signó un gracias, que no solo llevaba gratitud, sino reconocimiento, algo profundo e íntimo que ella sintió atravesar sus defensas. Ella respondió con un gesto pequeño y discreto que decía sin palabras que él mereció eso siempre. Eduardo observó el intercambio y por primera vez entendió lo que Bruno quiso mostrar, que la lengua de signos no era un obstáculo, sino un puente, uno que él mismo se negó a cruzar. El silencio entre los tres ya no era tenso, era un silencio de posibilidad. Cuando Marina volvió al trabajo dejando a padre e hijo lado a lado, sintió que algo dentro suyo se reorientaba. No era el fin del duelo, pero sí el inicio de una transformación. Mientras el restaurante retomaba su ritmo, Eduardo permaneció allí, consciente de que nada sería igual, y Bruno, por primera vez, se permitió creer que tal vez eso sería bueno.